le decíamos que vamos a hablar con la licenciada Rosana López Rodríguez. Ella es docente en la UBA, organizadora del primer Congreso Abolicionista Internacional en el 2018 y oradora del Foro Feminista de Bruselas en el mismo año. Y a raíz de la violación en Manada, que estos días estuvo realmente en agenda de todos los medios, hace un análisis crítico sobre un lema que circula muchas veces sobre los hijos sanos del patriarcado. Yo, a modo de introducción y comentarle también a la licenciada, a quien ya tenemos en línea, enseguida la saludo. Ayer leía un artículo que en uno de sus párrafos decía: no es por placer, no es por deseo, no es por sexo, no es por estar de fiesta, no es por la droga, no es por el alcohol, no es por estar entre amigos, no es por diversión, no es por pasarla bien. Es por la dominación sobre un cuerpo con dolor al que no se respeta, no se quiere, no se disfruta ni se hace disfrutar. Es por lastimar. No es por ignorancia, no es porque no sepan que no es no y que no hay consentimiento si no se puede ni irse ni frenar. No es por casualidad, es porque se lo permiten y es porque se muestran signos de permiso para abusar y de castigo a las abusadas. Bueno, quería preguntarle a la licenciada si comparte, si esto va, digamos, en línea con esto de los hijos sanos del patriarcado. Licenciada Lucy Pisni la saluda, gracias por atendernos aquí en la Torre Mitre, Patagonia. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Lucy? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado. Mira, estaba pensando en el texto que leíste, que es adecuado, que es correcto, pero no necesariamente es absolutamente coincidente con esa consigna que vos señalabas al comienzo de los violadores son hijos sanos del patriarcado. Porque lo primero que tenemos que pensar es que el patriarcado, siendo una estructura social de dominación de las mujeres, es una tendencia, una mayoría, y nunca es, como cualquier ideología dominante, nunca es absoluta. Entonces, el patriarcado se impone, se enseña tanto a las mujeres como a los hombres, atraviesa todos los ámbitos de la sociedad. En ese sentido, no todos los hombres dan como resultado violadores. Obvio, claro. Por suerte. Claro, pero no, lo que nosotras cuestionamos entre cerrotos, o lo que nosotras planteamos como para necesariamente repensar, reflexionar y polemizar, sobre todo con esta consigna que puso sobre la mesa muy abiertamente la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, ¿sí? Que iguala a todos los hombres. Y lo que tenemos que pensar son dos cosas. Una, que no es la mayoría, y que en ese sentido lo que hay que evaluar es el salto cualitativo que hay desde la dominación sexual ideológica habitual, que puede ir desde el chiste de mal gusto hasta la discriminación por el sexo de una compañera de trabajo, digamos, de un tenor menor, si se quiere, no, obviamente de ninguna manera inocente, pero sí menor, al femicida o al violador. Claro. Ahí hay un salto cualitativo, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que decir. Y en segundo lugar, que la concepción de hijo sano del patriarcado tiene que ver con que con una concepción de la sociedad en la cual la ideología dominante no es factible de ser de entrar en contradicción, primero consigo misma, y en segundo lugar
con otras posiciones políticas que la cuestionan. Consigo misma, el patriarcado entra en contradicciones. Porque si bien decimos que es algo general, que está en todos los ámbitos, que se enseña, que se transmite, que si bien eso es cierto, hay leyes que sancionan las violaciones. Y también esa normativa es cierta y debiera aplicarse. Y hay sanciones sociales y morales para los violadores y para los femicidas. En ese sentido, el feminismo no tiene un rol menor. Por eso digo, también hay conjuntos de acciones y de ideas que se oponen y que nos oponemos abiertamente, deliberadamente, a la dominación patriarcal. El patriarcado actual de la Argentina no es el mismo patriarcado de los 70, de principios del siglo XX, del siglo XIX, no es el mismo. Y no es el mismo conjunto de formas de dominación, precisamente por el efecto de estas voluntades unidas y políticas de las mujeres, por un lado. Y por otro lado, porque ninguna, y esto tenemos que tenerlo bien claro también, ninguna ideología dominante es tan cerrada que no posibilita contradicciones dentro de su propio sistema. Dentro de su propio sistema, el patriarcado mismo tiene distintas posiciones. Hay algunas posiciones más patriarcalistas en el sentido de cuidado de las mujeres, de, bueno, a la mujer hay que respetarla porque es madre, que también es otra forma patriarcal, pero que se da de patada con las formas patriarcales de la violencia sexual, por ejemplo. Claro. Entonces, las feministas no podemos despreciar tampoco esas contradicciones y decir todos los hombres, tu marido, tu esposo, tu compañero de trabajo, tu hermano, todos son violadores porque son todos hijos. Bueno, eso es una concepción social reproductivista. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir, no tenemos manera de salir de eso. Todos los hombres son iguales, pareciera de algún modo que hay una especie de... No se nace así, porque no se apunta al biologismo, sino... Y bueno, al haber nacido hombres, la socialización masculina es inevitablemente violadora o femicida. Claro, no, es algo que no se puede admitir de esa manera. Es como usted decía, ha habido un avance importantísimo, sobre todo en esta última década, por la acción de los colectivos, ¿no? Femeninos, pero también hay que destacar que ningún extremo es bueno, por eso no se puede generalizar en absoluto, y también por esta misma acción hay cambios de mentalidades que son realmente importantes y de educación, ¿no? Y que con el correr de los años, supongo y espero, que bueno, se vaya eliminando esta supremacía de unos sobre otros por el solo hecho de ser hombre o mujer, porque a los más chicos se los está formando distintos y hoy vemos que es la base de un cambio social en todo aspecto, ¿no? En lo ambiental, en la educación vial, en todo estamos recurriendo a los chiquitos para tener una sociedad mejor en un par de años más, en algunas décadas más. Y esto también va a cambiar en base a la educación. Sí, esto no quiere decir que no haya muchísimo por hacer, sobre todo en una sociedad como la nuestra, en la cual tenemos, por ejemplo, tasas de femicidios altísimas comparadas con cualquier sociedad europea. Si tienen, no sé, en España, un femicidio cada 20 días o al mes, bueno, nuestras cifras ya las conocemos. Sí, por horas las contamos. Nosotras, claro, tenemos una al día, un poco más. La verdad es que tenemos muchísimo por hacer, pero lo que nosotras decimos es que primero no podemos tirar por la borda
toda esta generación de conciencia social que llevamos adelante las feministas desde hace décadas en la historia de Argentina. Porque tirarlo por la borda sería, bueno, siguen siendo socializados de tal modo que la única sanidad posible para los varones es la de ser violador. Perdón. No, claro. No. Diríamos que nuestra tarea militante y nuestra tarea de transformación social por una sociedad más igualitaria fue toda absolutamente en vano y lo sería en todo caso. No tenemos nada para hacer. Claro. Yo después de charlar con usted en un rato voy a estar hablando con una abogada que integra la Subsecretaría de las Mujeres aquí en Neuquén. Justamente hoy han dado a conocer un relevamiento de todo el 2021 que tiene algunas cifras alarmantes, digamos, porque se habla de 8.291 denuncias realizadas en la ciudad de Neuquén por cuestiones de violencia de género, pero a la vez hay una estadística que va marcando mes a mes las denuncias que han recibido, al menos en el área legal psicológica del municipio, donde del año 2020 al año 2021 hay una reducción notable. Esto también es interesante en el sentido de querer creer que si bien las mujeres nos animamos a denunciar más, también empiezan a funcionar algunos de los mecanismos de contención y de asistencia, ¿no? Al menos esto es un poco lo que reflejan estos números de situación de vulnerabilidad aquí. En la ciudad de Neuquén solamente estoy hablando, cifras que de todas maneras nos tienen que preocupar y mucho, porque estamos hablando de casi 9.000 casos en un año, en una dependencia. Es una barbaridad, claro. Sí, lo que pasa es que las políticas públicas de defensa de las mujeres en situación de violencia deben ser... deben contar necesariamente con aporte, con apoyo económico. Quiero decir con esto, los refugios, los espacios donde tienen que estar las mujeres que deben abandonar sus hogares con sus hijos muchas veces, la facilidad o el hecho de otorgar no subsidios, sino de reubicar a esas mujeres dentro del campo laboral, como todo eso. No digo que no sean necesarios los subsidios, digo que no alcanza, claro, no es suficiente. Sí, lo entendemos. Y todo eso implica una articulación con políticas económicas que, en el contexto más general de la crisis económica que estamos atravesando y de los ajustes que estamos atravesando, no pueden darse, o sea, no son dables esas políticas reales, de prácticas reales y de apoyo efectivo a las mujeres y a las madres en esa situación. Claro, ahí está el problema, ¿no? Porque entiendo que la intención está, se habla mucho, se escribe, claro, hay pero no alcanza con la educación y con la difusión, no es suficiente. Claro, después no se concreta todo lo que se vuelca en programas, en proyectos, en leyes, cuando efectivamente hay que cumplirlo, no está el recurso económico, ni el humano, ni ese lugar físico donde contener o socorrer. Falta mucho. Personal formado adecuadamente. Claro. Sí. Todo eso es inversión, digamos, de dinero en prevención de la violencia. Exacto. Falta mucho, pero hemos avanzado también, así que hay que reconocerlo. Bueno, si así es la feminista, no vamos a dejar de luchar porque esto se transforme definitivamente. No vamos a decir, bueno, esto ya es así, ¿qué se le va a hacer? Son todos sanos, dejémoslo porque no tienen arreglo. No. La sociedad merece un arreglo para bien de todos.
Exactamente, no hay que resignarse con lo que ya está, sino que falta mucho por hacer, así que hay que seguir trabajando en eso y trabajar mucho en casa también, ¿no? Sí. Es la base, una frase tan remanida, ¿no? La familia, base de todo, y efectivamente es así. De allí salen los hijos sanos o los hijos que por ahí equivocan un poquito el camino. Bueno, licenciada, le agradecemos muchísimo este primer contacto con la torre en Mitre, Patagonia, desde Neuquén Capital. Seguramente en algún momento la vamos a estar